Zoom 95.5 F. Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya estamos en la mesa. A ver, me mandan un mensaje acá al WhatsApp de la radio. Dice: buenas tardes, Aarón, quiero comentarte. Fíjate, es que este ha sido muy recurrente. Hay mucha gente que me está comentando lo mismo, ¿eh? A ver, quiero comentarte, Tránsito Municipal está mandando a levantar carros para enviarlos a corralones si están estacionados alrededor del centro de gobierno. Cuando antes te ponían una multa, es bien sabido que solo la autoridad tiene facultad de levantar carros mal estacionados y no grúas particulares. Te aplican cobro multa e ir a recoger el carro a corralones, no hay para dónde hacerse. Bueno, me han llegado muchos comentarios en ese sentido y también en el que algo así que si no llegas antes de las 4, de las 5, ya hasta el otro día tienes que, te pueden dar el ¿cómo se llama? La boleta. La boleta para que vayas y recojas tu carro. Y pues obviamente es un día más de almacenaje y pues eso es negocio, ¿no? Tiene su costo. Entonces, bueno, pues no sé, ahí están, han sido de veras, algunos mensajes de este tipo que me han llegado. Bueno, vamos a estar ahí más al pendiente a ver qué sale. Sergio Oliver, buenas tardes, bienvenido. Daniel Rivera. Pues buenas tardes. El racismo y el clasismo en México que por durante mucho tiempo como que hoy está saliendo, cada vez hay más gente que habla de esto, que bueno, incluso hasta el mismo presidente lo ha puesto sobre la mesa. Y bueno, yo creo que es innegable que sí lo hay. Y luego hay quienes dicen, no, racismo no existe en México. Hay clasismo, sí, como si eso justificara, ¿no? Sí. Fuera mejor o menos peor, ¿no? En fin, hay una realidad, hay estadísticas muy cabronas que yo estuve revisando, por ejemplo, y no fue el INEGI, bueno, ahorita voy a buscarla, voy a revisar porque no la encuentro, pero había una estadística ahí que decía que el 4% de la gente con piel morena tiene carrera universitaria y los más blanquitos 28%. O sea, pues es contundente. Luego, en oportunidades laborales, más o menos los porcentajes andan por el estilo, ¿no? Bueno, no sé quién quiere abrir con esto. Pues yo quisiera, primeramente, más que hacer una cátedra académica de lo que viene siendo el racismo y el clasismo, pero es importante saber y compartir que estamos hablando sobre lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pues el racismo no es otra cosa más que la observación, diríamos, inferior por aquellas personas con alguna una tipología, unos rasgos que los hacen diferentes. Un fenotipo, sí. Color de piel, rasgos, uh-huh. Todo ese estatura, todo ese tipo, ¿no? Ese es racismo. Clasismo es por la condición más bien socioeconómica, ¿no? Así es, esa es la. Pero va muy relacionado. Muy relacionados, ¿no? Entonces, yo creo que a lo que se ha últimamente puesto en la discusión, en el análisis de la comunidad, es pues el suceso que pasó ahora con la inauguración del nuevo aeropuerto, uh-huh. que dio a pie a que la gente volteara a ver sobre una problemática pues que la tenemos desde muchísimos años, ¿no? Muchísimos años viene atrás de este asunto de la discriminación, del clasismo, ¿no? México es una comunidad, es una ciudadanía que de alguna manera, tanto directo como indirectamente, pues señala y critica a personas de las clases sociales distintas. Por ejemplo, hoy sale un artículo de Alejandro Páez Varela, donde habla precisamente de el papel que juegan tan importante, por ejemplo, los vendedores ambulantes, uh-huh. la gente con piel morena, cómo se asocia inmediatamente
a la pobreza, cómo se asocia de alguna otra manera a la exclusión social, ¿no? Cuando realmente nuestra mayoría de personas de tez morena en el México pues es bastante amplia, ¿no? Ahora, este fenómeno también se observa. Hay lugares donde se observan más claramente que en otros, ¿no? Sí. Yo he observado que, por ejemplo, el trato que se les da a los indígenas es un trato hasta cierto punto, pues vergonzoso, debería ser vergonzoso para los ciudadanos comunes y corrientes. Hay aspectos, hay cuestiones tan despectivas como indio, pinche indio, patarrajadas. Mira, ese lo bajaron con espejitos y cosas de ese tipo, pues que denigran la calidad y de la persona, ¿no? Indio bajado a punta de tamborazos. De tamborazos, algo así, ¿no? Sí. Entonces es una forma muy despectiva de referirse a otros mexicanos, ¿verdad? Que tenemos los mismos valores, ¿no? En el artículo de este señor Alejandro Páez, habla sobre que las gentes que sean discriminaciones tanto por racismo como por clasismo, dicen que pues aquí en México son muy utilizados pero exclusivamente para cuestiones de votación, no tienen mayor trascendencia en la vida social y política en nuestro estado. Se utilizan únicamente para ellos cuando se les reconoce y se les habla bonito, ¿no? Esos cabrones que estuvieron criticando lo de las tlayudas y todo este asunto del aeropuerto, ahí van a andar. Sí. Llámese una Lili Telles, llámese como se llamen la bola de críticos, diríamos. Me voy a abstener porque iba a decir una, pero bueno, van a ir ahí a pedirles el voto, ahí sí, cada 3 años van y les piden el voto, para eso sí, pues son iguales, ¿no? Son útiles. Ahí sí. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con la opinión de Daniel Rivera. Esto es en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Regresamos en 3 minutos. Zoom 95.5 FM. Bien, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos en la mesa de todos los lunes con el académico Sergio Oliver y Daniel Rivera, director de Macrodata, casa de encuestadores de estudios de mercado, y estamos hablando sobre el racismo y el clasismo acá en México. Ay, mamacita querida, hablando de racismo y clasismo, ya salió Jaime, le vamos a decir Jimmy Moyers, así le debe gustar que le diga, ¿sí o no, Jaime? Me dices, aquí sí te sigo diciendo Jimmy, pero dice: Aarón, buena tarde, no te confundas, las personas que criticamos la escena de la señora vendiendo tlayucas, que no son tlayudas. Ajá, tlayudas. En el pseudo aeropuerto no es crítica a la señora, que merece todo el respeto. No. Y las consideraciones, es una crítica a la pésima organización, a la improvisación y a las prisas de AMLO para su apertura, únicamente que sus focas aplaudidoras fueran a votar a la pantomima que será en la revocación. Bueno, entonces, pero sigue habiendo un clasismo, porque agarran a la señora como imagen, como para chafiar al aeropuerto, ¿no? ¿Cómo que no es clasismo, Jimmy? Por favor, Jimmy. Eso, o sea, ¿por qué no agarran a un cabrón güerito, ojos verdes ahí con una maleta Louis Vuitton para burlarse de eso, ¿no? O sea, siguen utilizando una imagen que está denostada, pues, ¿no? Y la siguen denostando. Y ya quisieran, como dijo el presidente, ya quisieran las tlayudas. Las tlayudas, sí, que rico. Y AMLO fue el que se sacó de la manga para lo del clasismo. No, bueno. Nos manda saludos al Jimmy Moyers. Dime pues, Jimmy, si te gusta que te diga Jimmy. Si no, te sigo diciendo Jaime. No, saludos a Jaime Moyers. Coque Oliavarría Rogel dice: cuando lo renunciarán al secretario. ¿Cuándo renunciarán al secretario? Será el secretario de ayuntamiento, no Chito sé. Díaz, yo creo, ¿no? Ah, bueno, sí, porque aquí, a ver, la gran duda es por qué no involucran al sindicato, por qué ellos aceptaron el acuerdo, así es, 33,000 pesos quincenales serán mensuales, dice, sobre los regidores, ¿no? Sí, es el comentario sobre el secretario de ayuntamiento. Bueno,
A ver, había otro comentario. Bueno, a ver, adelante, ahorita leo más comentarios. Adelante, Daniel Sí, Rivera. yo creo que yo empezaría diciendo que el tema del clasismo y el racismo en México han ido siempre de la mano, ¿no? Desde que se gestó este país, ¿no? Desde la época colonial. Es más, Desde los antes aztecas, había los aztecas. castas, ¿no? Siempre Sí, ha habido castas en las civilizaciones milenarias, ¿no? No solamente en América, en Europa, en África, la misma forma los egipcios, los romanos, los griegos, siempre ha habido una jerarquía dentro de las sociedades, ¿no? Basada en muchos, siempre, o casi siempre, en temas de nacimiento, ¿no? De nobleza, Sí. en temas también de preparación, ¿no? De que los mismos nobles tenían acceso a mayor preparación, vamos a ponerlo entre comillas académica, porque en ese momento Hubo un no había sistema algo... de castas, ¿no? Sí, en épocas virreinales, donde el que tenía mayores privilegios era el europeo. Después de ahí, el europeo nacido acá El criollo. en México, y después criollo. El mestizo y Ya no eran los criollos, los nacidos acá en México, pero de hijos padres de españoles, europeos, sí. españoles. Bueno, a lo que voy yo es que no solamente es un tema de México, ¿no? Es un tema del mundo que así viene, así se forma en un tema de castas, de jerarquías. Si lo trasladamos aquí a México, pues también en las civilizaciones antiguas mexicanas, en los mayas, en los aztecas, en los toltecas, en los olmecas, había pues un sistema de castas en donde estaban, había la parte religiosa con los sacerdotes, había la parte de los guerreros, había la parte de los maestros, había la parte de los obreros, etcétera, ¿no? Y por eso y los tantas esclavos, tribus ¿no? También se había unieron, esclavos. Sí, se unieron a los españoles. Hubo muchos, los Tlaxcaltecas. Y ahí era más un tema de guerra, Pensaron ¿no? que les iba a ir mejor con los españoles que con los aztecas. Era un tema de feudos, Sí, que de feudos. que Así seguía también, que venía también de la mano con un tema, en Europa también era igual, ¿no? También había feudos, había señores feudales, durante toda la Edad Media así se constituye la sociedad también en Europa. Lo mismo sucedía aquí en América, pero con las tribus de indígenas, ¿no? Que tenían sus regiones, que aún teniendo quizás un origen común, pues tenían sus regiones y tenían sus feudos, y pues había los que de repente tenían más o iban conquistando más territorio, en este caso por ejemplo los aztecas o los mexicas, que iban conquistando pues a los tlaxcaltecas o a los toltecas, o etcétera. No sé exactamente el tema de quién conquistó a quién, pero cuando llegan los españoles, cuando llegan los europeos a América, pues se mantiene digamos, este sistema de castas. Entonces, México como país nace siendo clasista y racista. Sí. Y ha ido de la mano, el tema del clasismo y el racismo, ha ido de la mano, pues durante los últimos 300 años, básicamente, en este país. Entonces, o 200 años de que ya se forma un país como tal, una república como tal. Entonces, creo que lo que estamos viendo hoy es una sociedad más consciente del tema, pero que si nos vamos al otro lado también se ha utilizado para seguir polarizando al país, ¿no? Creo que es importante mencionar que el andamiaje, digamos, legal, legislativo, tiene tiempo ya, básicamente tiene un siglo, en el que se constituyó que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿no? Sí. El sexismo, pues obviamente también existe en México, ha existido en todo el mundo, pero se ha ido avanzando más en los últimos 70 años, donde ya hay un voto para la mujer, donde ya hay una participación más activa. Sí, nos falta mucho, hay mucho camino que recorrer, pero por lo menos ahorita ya el andamiaje legal no distingue entre castas, no distingue entre razas, no distingue entre orígenes, ¿no? Como sí lo hacía anteriormente, como sí lo hacía, por ejemplo, la Constitución estadounidense, en donde la enmienda 4, si no estoy equivocado, hablaba acerca de la existencia de los esclavos y de su legalidad como tal, ¿no? En México no, en México desde la Constitución del 57 se empiezan a reconocer los derechos individuales de las personas, en donde todos somos iguales ante la ley, pero las sociedades
o la sociedad en general, pues ha ido a pasos muy lentos tratando de alcanzar esta igualdad legal. Y creo yo que también se ha abusado de utilizarlo como una herramienta de polarización de ambos grupos, ¿no? Actualmente existe marcadamente un grupo de un lado y un grupo del otro lado. O eres pro 4T o eres anti 4T. No hay puntos medios en la actualidad. Y tanto la 4T ha utilizado ese discurso para tratar de polarizar más, como los contrarios han utilizado, y lo vimos ahora en el caso del aeropuerto, y lo platicamos aquí, que en lugar de señalar lo que se debería señalar, como la presencia excesiva del ejército, los contratos en lo oscurito, el guardar o el tratar de esconder cuestiones desde el punto de vista de la seguridad nacional, se empezó a hablar más de que los baños eran Sí. con tema de luchadores, pues, o de la señora que estaba vendiendo tlayudas en la sala de última espera, lo que nos indica que como sociedad seguimos fijándonos excesivamente en ese tema y se pone de pechito hacia el otro bando para pues nuevamente señalar el clasismo y el racismo que existe en nuestro país. Bien. Fíjate que a mí me tocó hace precisamente un hermano de un amigo común de Juan Pedro Maitorena, Beto se llama. Él es de aquí de Hermosillo, aquí creció y todo. Entonces lo digo porque es un referente importante donde él se desarrolló su infancia y su adolescencia. Se fue a vivir a Mexicali. Y allá tiene viviendo bastante tiempo. Y yo le pregunté, oye, ¿qué tal se vive en Mexicali? No, dice, yo estoy feliz viviendo en Mexicali porque allá no hay clases sociales. Todo es más igualitario, ¿no? A diferencia de... también es una utopía si no hay. A lo mejor está mucho menos marcado. Mira, en todo México, pero es verdad que sí hay lugares donde... Y sí, Mexicali... Incluso, bueno, Tijuana es otra cosa, pero bueno, ahí Mexicali sí sientes menos, es verdad, pero también hay, también. No, es que eso no lo podemos excluir. Yo viví en Mexicali durante 3 años y estuve compartiendo con diferentes niveles. Sobre todo yo tenía una responsabilidad de contratar y seleccionar personal y te llega de todo, ¿no? Entonces, ¿y cómo era lo de la buena presentación? Porque ahí está otra, te piden buena presentación y casi te dicen... hay un manual, del banco. Yo trabajaba con Banamex y hay un manual del banco que te decía los perfiles de las personas a contratar. Principalmente donde más hay rotación es en las cajeras y en las secretarias. Y obviamente hay perfiles bien definidos, entre esas con buena presentación. ¿Y qué es buena presentación? Pues es lo que actualmente se define como los fifís, ¿no? Un fifí, ¿qué significa? Bien vestido. Sí. Y con apariencia buena apariencia. Con buena apariencia de europeo, casi te ponen ahí, ¿no? Blanco, blanquito, ojo claro, con un corte bonito, ropa. Ese es el perfil que buscan, ¿no? Y una vez... Desde ahí está, es abiertamente la discriminación. Buena presentación según quién, cabrón, y según qué estándares. ¿Sabes? Mi hijo, estuve platicando ayer con él, acaba de llegar de Australia, y me dice, oye papá, allá está prohibido que las solicitudes incorporen fotografías. Fíjate. De la persona. Bueno, está mejorando Australia, ¿no? Porque también es un país profundamente Pero de me llamó la raíces atención también. el hecho de que no vaya fotografía, pues, exactamente. Para irse directamente a las habilidades y los conocimientos, que a mí me parece correcto. Correctísimo. Pero aquí no, aquí queremos fotos y a ver cómo es tu apariencia física y desgraciadamente y en base a eso, y yo contraté muchas secretarias cuyos ejecutivos la veían de esa quiero. O me la mandaban ya, esa, y por cualidades precisamente como las que estamos... ¿Cualidades? ¿O apariencias? Apariencias. Características. Sí, porque muchas veces no... Más que apariencias, ¿no? No hay... No, a veces no tienen las habilidades sociales ni técnicas para ni desarrollar un puesto, pero sí son, por ejemplo, mujeres pues muy bonitas y muy
Ejercitadas. Ejercitadas, vaya. Y esa pues ni preguntas qué sabe hacer, ¿no? Y no nada más en la mujer, también en el hombre, Sí. pues lo quieren güerito, algo más, que no sea el fenotipo del México, o del gran grueso de latinoamericano, Características ¿no? O bueno, no sé indígenas y morenas. qué tanto sean los porcentajes ahí en cuanto al fenotipo, pero digo, porque somos multirraciales, pues Sí. habrá zonas donde hay más. Hay un estudio aquí que sacó que acá en Sonora, creo que del país somos los más, con sangre más directa, europea, con menos rasgos de indígenas, ¿no? Por ejemplo. Depende de la Entonces, región, ¿no? depende de la Sí, región. lo que pasa es que aquí en Sonora las Pero- tribus indígenas nunca se mezclaron por completo Así como es, en otras sí. partes, ¿no? O sea, por la misma naturaleza de estas tribus No que... fueron colonizados para acá. Exactamente, pues Hasta que no... llegó el que- padre Quino y los evangelizó, ¿no? Entonces yo creo Otro que tipo de colonización. en México existe también, y no podemos negarlo, un tema muy regionalista, o sea, en Además. donde, por ejemplo, aquí en Sonora sufrimos mucho de ese tema, en donde si alguien habla diferente, se ve diferente o viene de otra parte del país, automáticamente es discriminado. En lo social, si tú quieres, ¿no? A lo mejor no en lo laboral o a lo mejor no en otros aspectos, pero sí desde el punto de vista social de los grupos sociales aquí en Sonora, Sí. sin duda de lo poco pues que puedo yo conocer del país, de lo más cerrado que existe Mucho. en todo México, ¿no? En donde vienen estas familias de abolengo sonorense, y abolengo lo pongo entre comillas porque pues ¿cuál abolengo? En donde Tienen dinero nomás. se es busca, y muchas veces ni eso, A veces muchas sí. veces Pura ni eso, pinta. tienen el apellido nada más, Ey. en donde se trata de mantener estas, pues digamos, estos círculos sociales cerrados, y se busca que los hijos se casen entre ellos, y se busca... Endogámicos. Ni siquiera endogámicos, ¿no? Porque no son parientes, pero sí el tratar de Las mantener las clases sociales cerradas. No, pero la connotación va más amplia, se amplió. Eso era original, pero endogámico dice casarse entre ellos mismos, pues entre un mismo círculo. Ya se utiliza de una manera un Sí. poco más generalizada, pues, ¿no? Y eso aquí en Sonora, Julián, muy fuerte, man. sí, bueno, en las altas también, porque luego de repente nosotros tendemos a generalizar, porque quienes marcan la pauta de cierto estilo de vida, pues aquí y en todo el mundo, ¿no? Sí. Son las élites. Y luego decimos, por ejemplo, Hermosillo es una ciudad conservadora. ¿Quién, cabrón? De un cierto sector. Pero no todo Hermosillo es así. Y hay estudios serios sobre eso. Guillermo Núñez, de hecho, el académico del CEAD, ha sacado unos estudios Sí. muy buenos de eso. Lo que pasa que lo más vistoso, el que tiene el poder mediático, por ejemplo, pues Y el poder político económico, ¿no? también, El ¿no? poder político, exactamente. Nomás hay que Entonces, checar los apellidos de quienes Así es. han gobernado Sonora, Hermosillo, Obregón, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pero hay una población que es el grueso, es más, de la población, que no están precisamente en la dinámica de estas élites, o de la media alta hacia arriba, o media, porque en la media también acuérdense que es que tiene cierta razón. No le doy toda la razón, por supuesto, al presidente, pero sí la clase media está más pegada a aspirar a ser Sí. como, o sea, los wannabe que le dirían los Clase gringos, media ¿no? trepadora. Querer ser, ¿no? O aparentar ser. Ey. Las medias, ¿cuándo has visto tú que se solidaricen, por ejemplo, con temas de los rurales, ¿no? Rural, con lo del transporte, nunca van a estar viendo más hacia la aspiración, pues, ¿no? Que es estar más cerca del potentado. Y ese es un asunto donde nos lleva de vuelta, por ejemplo, ¿qué es el tema caliente? Pues lo del aeropuerto, cómo se destapa una sociedad Así es. sumamente clasista, y aquí ya me dijo Jaime Moyer que así le gusta que le digan Jimmy, que así le dicen, Jimmy Moyer, pues dice, no nos estábamos burlando la señora, que todo nuestro respeto, era más bien porque el pinche presidente mamón y que tiene ese aeropuerto pitero,
era nomás sí, pero agarran a la señora, pues, que la señora tiene un fenotipo de indígena. Así es. Vende y la gastronomía. es vendedora ambulante. Bueno, pues por medio de ella nos la vamos. No, pues, son nacos, pues, son exactamente. Nacos, Entonces, bueno. Contaminan el espacio ahí, pues, sí, visual. Pues, sí, totalmente. No se puede permitir eso. Fíjate que aquí el asunto esto que estamos platicando es aprendido totalmente, ¿eh? Nadie nace con ese tipo de pensamientos, ¿no? Es correcto. Lo vas acumulando respecto a tu vida, vas haciendo con los modelos parentales, con los profesores, si eres de escuela pública, si eres de escuela privada, a qué se dedican, entonces todo eso va formando una dirección pues meramente discriminatoria, ¿no? Lamentablemente. Totalmente. Mira, dice, aquí hay un comentario interesante, dice, hace 20 años llegué a Hermosillo, sentí mucho menos clasismo aquí que en el antiguo DF. Sí, no, en el DF las esferas, las élites son espantosas. Ahí hay casi una se sienten monarcas, cabrón, ¿no? Sí, o sea, es que también es muy relativo, y también es muy relativo en cuanto a en qué grupo, tu círculo cercano te integres, pues, ¿no? Eso también, porque generalizar, por ejemplo, hace relativamente poco que una morra ahí en las redes sociales que venía de Guadalajara expuso, nos puso pero una madre, digo, que también mucha gente se avienta y hace un pinche drama por la opinión de alguien que ni es socióloga, ¿no? Es alguien que le tocó vivir, que le tocó ver en un círculo y generaliza, porque las generalizaciones no son buenas también, pues, ¿no? O sea, no, y no son reales tampoco. Entonces, bueno, ella hace su pinche opinión, bueno, ok, pero muchas de las cosas que dice, pues sí, a un cierto sector sí cabe muy bien todo eso que ella expresó, ¿no? Pero no todo es así. Y a lo que voy es que se oculta mucho también esta parte de nadie quiere aceptar que es racista, que es clasista, y ve nomás aquí, ya tuvimos un comentario donde lo tiene normalizado. Fíjate, ¿no? y aquí, por ejemplo, en Hermosillo, existen círculos sociales bien definidos, sí, que no fácilmente vas a entrar a esos círculos, ¿no? Y ni también para qué, los que quieran entrar, pues para qué, no, que a huevo. No. Y cómo hay gente que ha hecho dinero y que ha gastado enormidades por entrar a ese exacto, círculo. Me ganaste esa idea. Y son muy públicos esos nombres, sí, pues no los voy a mencionar, pues, porque pero hicieron dinero, quieren pertenecer a esos círculos, y esos hasta círculos se cortaron no el bigote, se pusieron a adelgazar y todo para... Bueno, casi se echan talco en la cara. Sí, o sea, una pinche colonización y un aspiracionismo muy cabrón, ¿no? Y muy tonto, pues, sujetos a todo un sistema de clasismo y racismo que hemos vivido. Pero es histórico, ojo, ¿eh? Sí. O sea, no es un signo de nuestros tiempos. O sea, es algo que venimos, el racismo y el clasismo. Y el tema aspiracional, y el tema de tratar de encajar, y el tema de aparentar y tratar de hacer o de parecer para poder estar, ¿no? Para poder sentirte. Pero todo viene de del tema del poder político, económico, o sea, de esos faros de poder, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son los que atraen y son los que impulsan a esta clase media aspiracional a tratar de sentirse como ellos para poder aspirar a lo que tienen estas personas y poder tratar también de estar en esa toma de decisiones desde el punto de vista del poder político, pues, ¿no? Creo que es un reflejo de nuestro país, es un reflejo también de nuestro mundo. O sea, lo que estamos viviendo aquí en Sonora o en México pasa muy parecido en Estados Unidos y pasa muy parecido, ni se diga en Europa, en donde ahí vienen realeza y nobleza y abolengos rancios desde hace cientos de años, ¿no? Aquí en México, pues, para lo que te alcance, ¿no? Para a lo mejor los últimos 100 años de riqueza o de poder, pero en Europa y en otros lugares, ni se diga, por ejemplo, en China o en Japón, en donde todavía es más marcado este tema de las clases sociales y de cómo no se puede brincar de un lado para otro en el famosísimo, lo que le llaman como el avance social, ¿no? La movilidad social. La movilidad social, en donde naces a lo mejor en un sector económico
y puedas tender a moverte al siguiente a través de la educación o del trabajo, etcétera. Pero cuando existen estos círculos sociales, muchas veces el impedimento es el círculo social, no tanto tu educación, ¿sí?, o tus ganas de trabajar, o el que hayas salido adelante o hayas podido superar condiciones de pobreza o condiciones adversas. Es decir, también nos hace mucho daño en ese sentido. Y los medios de comunicación, ¿cómo han hecho daño? La publicidad a través de muchísimos años, décadas, pues eso ponen algo, o sea, una cosa irreal, ¿no? Si tú ves los comerciales, hombre, ponen güeritos, blanquitos, es una cuestión, y cuando ponen a un moreno o algo, es para señalar o que es de determinado labor, o sea, el trabajo, pues, de determinado trabajo de determinado sector, que es un malandrín, que es ese, ¿no? Sí, los papeles por lo general, por ejemplo, ya hablando en el cine o las series, al moreno le dan papeles, pues se da así, ¿no? Ahí está, Tenoch Huerta, por cierto, actorazo ese cabrón, y muy, le camina el hámster, es una persona muy pensante, y ha expuesto todo este tipo de situaciones, ¿no? Expresiones sociales. Sí, te dan los papeles, pues eres sirvienta, o eres malandrín, o eres si revisamos quiénes han sido los protagonistas de películas aquí en México, que fue una gran industria, las telenovelas, las series, vas a ver que los de piel oscura son muy pocos los que están figurando. Sí. Y los que han figurado. Muy poquitos. Ahora, ¿qué hacer nos quedan 2 minutos? ¿Qué hacer para evitar esto, además de educación y todo lo que sea? Creo que leyes, ¿no? Yo creo que es que leyes ya están las leyes, el andamiaje legal ya está. Por ejemplo, eso, en el asunto del laboral, cuando tú pides tu currículum y que te dicen buena presentación, eso debería estar, y la fotografía también, debería de no permitirse que pidan eso. Pero también, o sea, por ejemplo, está prohibida la discriminación por raza, sexo, preferencia sexual, clase social, etcétera, en todos lados que sean públicos, ¿no? Y sucede, o sea, yo creo que va más allá de las leyes, yo creo que tiene que ser un tema de conciencia social, una conciencia personal, empezar con nuestra familia y amigos, de ser conscientes de ese tema y de conscientemente evitar caer en los temas de clasismo y de racismo, porque creo que es la única manera, ¿no? Exactamente. Tratarse de sacárselo de la cabeza. Exactamente. Decir, ¿por qué, por ejemplo, evitar a lo mejor hacer chistes sobre ese tipo de fenotipos? Porque inconscientemente estás abonado, aunque digas es broma. No, cabrón, ¿por qué no te burlas entonces del poderoso, del que sí tiene, del güerito? O sea, ¿por qué siempre del cabrón que está sistemáticamente ha sido discriminado y pisoteado, ¿no? Digo, por ejemplo, por ahí podíamos empezar. Hay un imbécil como Chumel Torres que se le lleva haciendo este tipo, según él, de chistes. Bueno, a algunos sí les causa, pues, porque son muy pendejos, pues también, pero bueno. La ignorancia también juega. Está bien, hay gusto para todos, pues, pero este tipo de veras, es un idiota, es un impresentable que hace constantemente este tipo de burlas. Constantemente. Por ejemplo, le puso chocoflán a un niño pues en ese momento tenía 10, 8 años, no sé, es un niño, cabrón, es un menor de edad. ¿Qué afectación le puede traer? Pero dicen que el presidente es autoritario y totalitario, hijo, les llega, no veo a un Pinochet que le digan algo así a su hijo y lo haya dejado. No. Por lo menos no estarían ni en los medios, ¿no? Ahí sigue el idiota ese, ¿no? Pero bueno, a ver, adelante. Pues yo quisiera aportar de que existen muchos comportamientos así rutinarios que donde aflora precisamente ese deseo de comportarse o de tener lo que nos propone el sueño americano, ¿no? Los medios de comunicación están canijos, mano. Esos son los que están educando todo este tipo de problemáticas, ¿no? ¿Cuál es el modelo de éxito que propone? El modelo de éxito que se propone es una esposa guapa, bonita, una residencia, carros últimos modelos, niños bonitos y gente de asistencia que necesitan ellos ahí. Ese es el modelo que te plantean. Y de alguna manera, si tú no lo alcanzas, pues estás perdido, no perteneces a eso, ¿no? Totalmente. Entonces, ahorita hay mucho sufrimiento también, mucho, hay que ver hasta qué punto pudiéramos cruzar la información
porque ahorita mucha gente que tiene problemas de depresión también por problemas aspiracionales, ¿no? Hay gente que sufre porque no pertenece a un determinado círculo, o porque su hijo fue rechazado en determinada escuela, o porque yo vengo de fuera y me quiero instalar en esta ciudad y los vecinos hasta me sacan la vuelta. Ahí vamos a ver, muchachos jóvenes que también con sus presunciones agarran la caguama y le echan cerveza al bote para decir que están tomando en bote. No, ya no es bote, ya es en los termos Yeti. Bueno, ahora. pues ahora... Porque si no traes un termo Yeti ya andas valiendo madre. Bueno, entonces estoy que... atrasadito en la información. Bueno, pero por ahí va, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que pedir. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Sergio Oliver. Bueno, esto fue en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos despedimos y nos vemos y nos escuchamos mañana en otra emisión más, acá en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto, a las 12 del día, de lunes a viernes. Nos despedimos, gracias.